Ya. Va. Ahí sí. Primero, estamos en matemáticas, en la unidad 1. Esta clase vamos a ver logaritmos y el objetivo de aprendizaje es conocer la definición de los logaritmos y aplicarla a la resolución de ejercicios y problemas. Mi nombre es Solange Fuentes, estamos a 31 de agosto y estamos en el segundo C. Entonces, primero recordemos lo que vimos la clase anterior. Me pueden responder por el chat o activar sus micrófonos. ¿Qué trabajamos en la clase anterior? ¿Se acuerdan? Ecuaciones exponenciales. Muy bien. Francisca Ercole. Muy bien, las ecuaciones exponenciales. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Ya, ¿por qué se llaman ecuaciones exponenciales? Porque hay una incógnita en el exponente. Perfecto. Tenemos una incógnita que está en el exponente. Se encuentra en el exponente. Perfecto. Ya, revisemos un ejercicio de lo que vimos en la clase anterior. Tenemos una ecuación exponencial y justamente como me dijeron, tiene la incógnita en el exponente. Entonces queremos calcular cuánto es x y después la pregunta es por cuánto se debe multiplicar x para que se obtenga como resultado 12. Entonces partamos resolviendo esta ecuación. ¿Alguien me puede decir cómo la resuelve? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero igualar las bases. Igualamos las bases. Para poder solucionar nuestra ecuación exponencial, tenemos que igualar las bases. Tenemos un 5 elevado a x, ahí ya no se puede hacer nada más, pero al otro lado tenemos un 1 partido por 125. ¿Cómo puedo escribir eso como una potencia? Cualquiera me puede responder prendiendo el micrófono o escribiendo en el chat. 125 elevado a menos 1. Ya. Me dicen que entonces ponga el 125 elevado a menos 1. ¿Por qué? ¿Qué estás utilizando ahí? Esa es la propiedad del exponente negativo. La propiedad del exponente negativo. Muy bien. Ya, pero aún no tenemos las bases igualadas. ¿Qué más tengo que hacer? Ahí el 125 se tiene que dejar como potencia para después aplicar la propiedad de potencia sobre potencia. Ya, entonces escribamos ese 125 como potencia. Entonces el 5 elevado a x no lo hemos cambiado. Ahora ese 125 y voy a poner paréntesis porque después todo eso va a estar elevado a menos 1. Entonces el 125, ¿como qué potencia lo puedo escribir? Ya pues todo el resto, 125. 5 elevado a 3. Ya, muy bien, muchas gracias Camila. Ya, 5 elevado a 3. Vamos a escribir. Ya, y ahora, entonces tengo un 5 elevado a 3 y todo eso elevado a menos 1. ¿Qué hago? ¿Cómo quedaría? Ahí me dijeron, sería 5 elevado a menos 3. Díganme ustedes, ¿sería eso? ¿5 elevado a menos 3? Sí, ¿Por qué? porque ahí se multiplica 3 por menos 1. Muy Y ahí bien. solamente. Entonces 3 por menos 1, eso es potencia sobre potencia, nos queda menos 3. Ya, ahora, ¿qué más nos falta?
¿Estaríamos listos? ¿Sabemos cuánto es el valor de x ya? No alcancé a escuchar si me dijeron algo, ¿no? Que se van los 5. Ya, muy bien, entonces nos deshacemos de las bases y nos quedan solamente los exponentes, que sería que x es igual a menos 3. Ya, pero ojo con la pregunta, nos preguntaban, ¿por cuánto se debe multiplicar x para obtener 12? ¿Por cuánto tengo que multiplicar el menos 3 para que me quede 12? Por menos 4. Muy bien, cuidado con los signos. Si yo multiplico el menos 3 por menos 4, menos por menos me queda positivo y 3 por 4 me queda 12. Entonces la respuesta sería, debo multiplicar por menos 4. Voy a escribir acá abajo, se debe multiplicar por menos 4. Ya, vamos a utilizar esto que aprendimos en la clase pasada, así que está el momento de preguntar sobre esto. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? No, profe. Vamos a seguir. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que vamos a ver hoy día, que son los logaritmos. Esta definición que aparece aquí es muy importante, la vamos a ocupar durante toda la clase, así que anótenla. Eso que sale en azulito, voy a empezar a leer lo que dice arriba primero. Sean A y B números reales positivos con A distinto de 1. Ya esa es nuestra primera condición para los logaritmos, el A no puede ser 1. Si A elevado a X es igual a B, se dice que X es el logaritmo de B en base a. Después cuando lo vayamos practicando, se nos va a hacer más fácil leerlo, ¿ya? Pero es el logaritmo en base, o sea, el logaritmo de B en base a. Y se denota como logaritmo a B, que ahí tenemos que indicar quién es la base y quién sería el de quién estamos calculando. Así que eso se lee como el logaritmo en base a de B. Y aquí tenemos la gran definición. Este logaritmo es una forma reordenada de escribir una potencia. Y el resultado de este logaritmo va a estar en el exponente. Entonces, esta es la pregunta que vamos a hacernos para poder resolver cuánto es el logaritmo, ¿ya? Entonces, la base es A, el argumento es B, ahí vamos a ver los nombres, van a estar escritos en la siguiente diapositiva. Y lo que queremos preguntarnos es a qué número tengo que elevar A para que me dé B. Es otra reorganización de nuestras potencias. Acuérdense que con la raíz también reorganizamos nuestra potencia. Ahora vamos a reorganizarla de otra manera y se va a llamar logaritmo. Esa definición tiene que estar escrita, no se nos puede olvidar. Cuando la vayamos utilizando, después se van a acordar solo de cuál número va en dónde. Ya, y utilicemos la definición para poder resolver un par de ejemplos. Entonces, acá tenemos un 2 elevado a 3 igual a 8. Está escrito como la versión de la potencia, ¿ya? El lado derecho de nuestra definición. Entonces, el 3 es el logaritmo de 8 en base 2. Es decir, escribámoslo esto como el logaritmo. Entonces, para eso tenemos que identificar quién es la base, quién sería nuestro exponente y quién sería el que está al otro lado del igual. El A, en este caso, sería el 2. Entonces, mi logaritmo va a quedar en base 2. Luego, el que estaría dentro del logaritmo sería el que está al otro lado del igual, que en este caso es el 8. Y esto va a ser igual a 3. Y eso sería entonces utilizando la definición del logaritmo. Recuerden que esto se lee como el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. El logaritmo de 8, o sea, primero decimos el número que está dentro del logaritmo y después la base. Ahí estaba ahí, ya.
Veamos otro ejemplo. Este partimos del logaritmo, ¿ya? Entonces tenemos el logaritmo en base 3. Recuerden que la que está abajito sería la base, y el que está dentro del logaritmo sería el 9. Entonces esto es el logaritmo de 9 en base 3, es 2. Y eso lo escribimos como una potencia. Entonces el A sería la base, que también es la base de nuestra potencia. El 9 sería el que queda al otro lado del igual, y el 2 sería nuestro exponente. O sea, simplemente estamos reordenando estos números para poder dejarlo como una potencia o devolvernos al logaritmo. No nos olvidemos de cómo se lee ese logaritmo. El logaritmo de 9 en base 3 es igual a 2. Ya, veamos este último ejemplo, y harto ojo con este ejemplo porque nos va a dar un dato importante, que esto también lo vamos a anotar. Tengo un 10 elevado a 3 que es igual a 1000. Entonces 3 es el logaritmo de 1000 en base 10. Y ojo, cuando escribamos este logaritmo en base 10, no escribimos la base. ¿Por qué? Porque es tan común ocupar la base 10 en que cuando no la ocupamos significa que es base 10. Cuando no la escribimos significa que es base 10. Así que eso también anótenlo por algún ladito. Si yo pongo el logaritmo sin la base, significa que su base es 10. No se nos vaya a olvidar. Entonces tiene que tener anotada la definición porque la vamos a utilizar después, y no olvidar que cuando no aparece la base es 10. Ya, vamos a la siguiente, y aquí están los nombres de cada elemento del logaritmo. La A sería la base, la B sería el argumento, que es lo que está dentro del logaritmo, y el resultado sería el valor del logaritmo. El X sería nuestro valor del logaritmo. Aquí tenemos dos casos especiales. Vamos a ver cuando calculamos el logaritmo de 1 y cuando calculamos el logaritmo del mismo número que la base. Ya, aquí no aparece la definición, pero me imagino que ya la anotaron, la tienen por ahí. Y quiero saber por qué es verdad cada una de estas afirmaciones. ¿Alguien me podría decir la primera? Tenemos el logaritmo de 1 en base a es igual a 0. ¿Alguien me podría decir por qué esto es verdad? Porque 1 elevado a 0 es 1. Ya, a ver, 1 elevado a 0 es 1, pero ¿dónde aparece la A ahí? ¿Dónde está metida la A? ¿Alguien más puede decirme? Porque con los números reales positivos, con la A no es igual a 1. ¿Cómo? No entendí. Explícame bien. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien nos podría ayudar con esto? Podríamos ver qué significa este logaritmo. Recuerden que lo único que sabemos hasta ahora del logaritmo es nuestra definición. Entonces, ¿qué pasa si utilizamos la definición del logaritmo? ¿Qué quedaría?
Profe, tal vez lo de cualquier número elevado a cero es 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Eso es cierto, perfecto. Cualquier número elevado a 0 es 1. Pero ¿dónde hacemos el link acá con nuestro logaritmo? ¿O ya está directo el link? Ya está directo la relación entre lo que me acaban de decir y el logaritmo. Veamos cuál es la definición de esto. Voy a ocupar esa doble flechita para indicar que estoy ocupando la definición del logaritmo. ¿Alguien me puede decir cómo quedaría esto? ¿Qué sería mi base? ¿A cuánto lo tengo que elevar? ¿Y a qué me quedaría igual? Ahí entonces sería A sería la base, Muy bien. elevado a 0 igual 1. Igual 1. Y eso es lo que me acaban de decir, que cualquier número elevado a 0 me da 1. Entonces, por propiedades de potencia, ahí está que esa propiedad de logaritmo sería verdad. Y ahí está. Entonces, ocupando la definición, vamos a hallar que a elevado a 0 es igual a 1 por propiedad de potencias. Muy bien. Entonces, veamos la de abajo. ¿Por qué sería verdad la de abajo? Profe, Dígame. porque aquí algo habían dicho que cuando estaban las letras y estaba Grecia sola, siempre valía por 1, o algo así. Ya, tenemos que encontrar la Me relación acuerdo común. vagamente. Ya, entonces primero aplicamos la definición del logaritmo para ver qué propiedad de potencia vamos a utilizar. Entonces, ahí cualquiera me ayuda, usted mismo Luis puede ser, ¿cómo quedaría esto escrito como una potencia ocupando la definición que vimos en la diapositiva anterior? Sería la base es A. La base Pero la base es A y sería elevado a 0, no sé. ya tenemos que ocupar Igual estos como números que digo, ¿lo están vale? acá. Tenemos que ocupar los números que están acá. Tenemos un A, otro A igual al 1. Entonces tengo que reorganizarlos para que me quede la definición. Es verdad que la base es A, ahora tenemos que ver a cuánto me quedaría elevado ese A. ¿A 1? Ahí le soplaron Perfecto. efectivamente a 1. Gracias, Cami. Ya, ¿igual a cuánto? Ah, A, que es la otra A. Y ahí una A era de base y la otra A era la que estaba dentro del logaritmo. Ya, y ahora, eso que está ahí, ¿es cierto? ¿Sí? Porque cualquier número elevado a 1 da el mismo número de la base. Ya, muy bien. Otra propiedad de potencias, entonces, cualquier número elevado a 1 me da el mismo número que tenía en la base. Entonces, perfecto. Por propiedad de potencia, ahí está. Estos son dos logaritmos conocidos que vamos a poder utilizar rápidamente. Si nos piden el logaritmo de cualquier base de 1, sabemos que va a ser igual a 0. Y si nos piden el logaritmo del mismo número que la base, entonces sabemos que va a ser 1. Y no significa que no podamos ocupar la definición para resolverlo, es solamente para hacerlo más rápido. Ya, ¿dudas con este? no, profe. No, vamos entonces. Ya, para este siguiente ejercicio vamos a ir turnando. Vamos a hacer el A, lo van a hacer ustedes, el B lo vamos a hacer en conjunto, el C lo hacen ustedes, el D lo vamos a hacer todos juntos. Ya, ¿qué me refiero con ustedes? Que les voy a dar un tiempo y después todas y todos me van a escribir por el chat si es verdadera o si es falsa. Pero no me la escriban todavía, ¿ya? O si me van a escribir que sea por privado. La cosa no es spoilerle la respuesta a sus compañeros, ¿ya? Así que la primera, la A, solamente utilizando la definición. Lo único que sabemos del logaritmo es la definición, así que, bueno, esas dos cosas que vimos en la diapositiva anterior. Ocupando la definición, vamos a ver si esto es verdadero o falso. Así que les doy 3 minutitos para que lo resuelvan, es cortito, solamente aplicando la definición. Vamos, la A. Vayan haciéndola para que después todas y todos me respondan por el chat. Yo les aviso en 3 minutos más.
Ya, un minutito más y corregimos. Ahí ya veo que me están llegando algunas respuestas por privado, muy bien. Vamos a esperar al resto. Ya, estamos, así que si no me han respondido por el chat, este es el momento de poner si es verdadera o si es falsa. Vamos respondiendo. Quiero ver que todas y todos me respondan. Recuerden que se evalúa la participación, así que es importante que participen. Ya, ¿nadie más? Ni una respuesta más. Ya, vamos a corregir entonces. Ya. Muy bien, no pueden ver ustedes qué dijeron, pero la mayoría me dijo que era verdadero. Algunos pusieron primero falso, después se corrigieron ellos mismos. No era verdadera, así que muy bien. Apliquemos la definición. Ya. ¿Quién me quiere decir cómo era la definición de esto? ¿Cómo me quedaría como potencia? Sería 5 Sí, elevado a 2 es igual a 25. muy bien. 5 elevado a 2 es igual a 25. Y eso tenemos que ver si es verdadero o no, y sabemos que 5 elevado a 2 es igual efectivamente a 25. Recuerden, la potencia es multiplicar por sí mismo. Entonces 5 por 5 me da 25, esto es verdadero, por lo tanto lo que está al otro lado también es verdadero. Ya, la siguiente hagámosla al tiro todos juntos, así que me dicen a cualquiera, me va respondiendo cuál sería la definición, o sea, cuál sería 3 elevado a menos 3. 3 elevado a menos 3 igual a 1 partido en 27. Ya, ahí tenemos, si aplicamos la definición de lo que dice al lado izquierdo, dice que sería igual a 27. Ahora nosotros nos tenemos que preguntar si esto es verdadero o no. ¿Es verdadero que 3 elevado a menos 3 es igual a 27? No, No, es falso. Ya, me dicen que es falso, pero aquí, ojo, 3 elevado a menos 3 es igual a ¿cuánto? ¿Es igual a menos 27? ¿O no? sí. ¿Es un número decimal o no, profe? Ya, ahí está la pregunta. ¿Cuál es cuando teníamos un exponente negativo? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo aplicaba esa propiedad?
¿Qué pasaba cuando tenía exponente negativo? ¿No? ¿Nadie? Ahí recuerdo que tenía que ver como con la notación científica, ¿o no? Algo así, me acuerdo con el exponente negativo. Si teníamos un 10, podíamos transformarlo con notación científica, puede ser, pero cuando tenemos cualquier otro número, aquí me dicen, está por privado, pero me dicen por el chat que se volvía una fracción, y sí, efectivamente se vuelve una fracción. Ojo, que la fracción es que voy a dividir ese número, o sea, dividir el 1 en el número que aparece acá con el exponente positivo ahora, entonces me va a quedar 3 elevado a 3. Ya, un error súper común, y me voy a desordenar un poquito, lo voy a escribir acá arriba, es creer que el exponente me va a poner negativo el resultado, pero esto no es verdad, ¿ya? No es así, es como está escrito acá abajo. Entonces, la respuesta, si fuese 1 partido por 27, sería correcta. Entonces, ojo que este es un error súper común, que creer que el exponente le pasa el signo negativo a la base, y no. Lo que hace es convertir esto en una fracción. Entonces no nos olvidemos de las propiedades de potencia, así que también deberían tenerlo anotado por algún lado para que no se nos olvide. Cuando tengo un signo negativo, convierte en una fracción. No me cambia el signo de la base. Ya, entonces dijimos que este no era verdad, que era falso, porque 3 elevado a menos 3 no es 27. Y tampoco igual a menos 27, así que ojo con eso. Ya, la siguiente entonces, igual que la anterior, igual esta está un poquito más complicada, pero yo creo que alcanzan en 3 minutitos para que la hagan y me van respondiendo por el chat. Recuerden que es importante que todas y todos participen. No importa que se equivoquen, la idea es que lo intenten y después corregimos. Así que si tienen un error, no se preocupen, que después lo vamos a resolver. Ya, vayan respondiendo la C, 3 minutitos más y corregimos. Vayan respondiendo, recuerden que estamos haciendo la C, solamente estamos ocupando la definición del logaritmo y tienen que ver si es verdadera o falsa. Un minutito más.
si no han escrito la respuesta, este es el momento de hacerlo. Vamos respondiendo. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más? Tengo varias personas que no han participado en las respuestas, así que recuerden que esto es evaluado. Ya, aquí igual la mayoría dijo verdadero, pero hay varios falsos igual. No está tan clara la respuesta. Ya. Revisemos entonces, primero, antes de decir si es verdadero o falsa, vamos a ver la definición, ¿ya? Utilicemos la definición, imagino que esta parte la tuvieron buena y después estaba más complicado. Entonces, sí utilizo la definición del logaritmo. Ya, la definición, lo que estamos utilizando acá en estos ejercicios es solamente la definición del logaritmo. La definición del logaritmo está acá arriba, en la esquinita superior. Entonces, lo que tenemos que ir identificando es cada parte del logaritmo para transformarlo a esta forma de potencia, ¿ya? Porque con las potencias nosotros tenemos propiedades, sabemos calcularlo, entonces lo pasamos a las potencias y después vemos si es verdadero o falso este resultado. Ya, entonces díganme ustedes, ¿cómo quedaría traspasado ese logaritmo a la potencia? A la forma de potencia. Utilizando la definición de acá arriba. 36 elevado a un medio. Eso, 36 elevado a un medio, ¿igual a cuánto? Según este logaritmo de acá, ¿igual a cuánto debería ser? 6. A 6. Ya, a 6, muy bien. Ya, entonces, en este caso, el A sería el 36, el X sería el 1 medio y el B sería el 6. ¿Ya? Entonces, simplemente identifico qué letras cuál y lo cambio de orden según me diga esta definición. Ahora tenemos que ver si esto es verdadero o falso. Entonces, ese 1 medio, ¿se acuerdan qué significa ese 1 medio? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué significa que esté elevado a 1 medio? ¿Una raíz enésima? Ya, ¿qué es una raíz? Muy bien. Ahora, esa raíz, ¿de qué índice va a ser? 2. 2, muy bien. El que está como denominador es el que nos indica el índice de la raíz y el numerador nos indica cuánto está elevado al 36, pero elevar a 1 me queda el mismo número, así que no lo voy a escribir. Ya, y ahora sí. Esa raíz, que al final es una raíz cuadrada de 36, ¿es igual a cuánto? A 6. Entonces, efectivamente, esto está correcto. Ya, entonces recordemos, cuando tenemos una fracción en el exponente, quiere decir que tenemos una raíz. El índice de la raíz va a ser el denominador de mi fracción y el numerador va a ser una potencia. En este caso, como es 1, no la escribimos porque 36 elevado a 1 es igual a 36. ¿Se entendió? ¿Quedó más claro por qué esta es verdadera? Sí. Perfecto. Ya, vamos con entonces la última, la hacemos todas y todos juntos. Me dice que el logaritmo de 10.000 es igual a 4. Entonces, lo primero, cuando no aparece la base del logaritmo, ¿cuánto es? De base de 10. 10. 10, muy bien. Eso no se nos puede olvidar, me han dicho por el chat también. Muy bien, la base es 10. Entonces, ahora sí podemos utilizar nuestra definición. ¿Cómo sería la definición en este caso? 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 es igual a ¿cuánto? 10.000. Acá. ¿Y esto es verdadero o falso? ¿10 elevado a 4 es 10.000? Sí. Ya, Sí. sí. Una forma fácil de ver si una potencia de 10 es el número que me dicen al ladito es contar la cantidad de ceros, ¿ya?
Tiene 4 ceros, así que efectivamente es el elevado. Ahí están las respuestas entonces. 10 elevado a 4 es igual a 10.000. ¿Alguna duda con estos 4 ejercicios que acabamos de hacer? ¿No? No, profe. Vamos a seguir entonces. Listo. Con estos ejercicios en que ahora nos aparece una incógnita. Ya tenemos que descubrir cuánto es el valor de x. Igual que antes vamos a utilizar la definición de nuestro logaritmo. Así que partamos con el primero, escribiendo simplemente la definición. Ya. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la definición? 4 elevado a 3 igual x. 4 elevado a 3 igual x. Muy bien, el 4 es mi base, el x sería el que está dentro del logaritmo, que después se convierte en el que está al otro lado del igual, y el 3 sería el resultado del logaritmo, que después se convierte en mi exponente. Ya, y está, queremos saber el valor de x, entonces voy a hacer una flechita acá al lado. Está casi listo el valor de x, ustedes me dicen cuánto sería. ¿X es igual a cuánto? ¿A 64? Ya, tenemos que calcular cuánto es 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 es 64. 64. Muy bien. Entonces, aquí simplemente di vuelta, ¿ya? Decir 4 elevado a 3 igual a x, lo mismo que decir que x es igual a 4 elevado a 3. Entonces, calculamos cuánto es 4 elevado a 3, que es multiplicar 3 veces por sí mismo el 4. Y me hace 64. No me acuerdo si aquí está... No, ya, está bien. Listo, calculamos la primera ecuación que teníamos ahí. Vamos con la segunda. La definición primero. ¿Cuál sería la definición acá? ¿Cómo? El 2 elevado a x. El 2 elevado a x, ¿ya? ¿Igual a cuánto? Raíz de 2. A la raíz de 2, ya. Se nos complicó un poco más la ecuación que nos queda. 2 elevado a x es igual a la raíz de 2. Ya. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí se puede ver el índice de la raíz y el exponente del 2 para poder transformarlo como una exponente tipo fracción. Ya, muy bien. Entonces cambiemos ese raíz de 2 y lo que vimos en la diapositiva anterior que utilizamos esto. ¿Cómo queda el exponente? 2 elevado a ¿cuánto quedaría? A un medio. Un medio. Era justamente lo que vimos en la diapositiva anterior. Teníamos una raíz cuadrada. Recuerden, cuando el índice no aparece, es un 2 y nos queda elevado a un medio. No tiene exponente y por eso queda con un 1 arriba. Ya, ¿qué hago ahora? Lo pasamos a raíz. Pero veníamos de una raíz. Entonces, si lo pasamos a raíz, nos devolvemos al paso anterior. Queremos seguir avanzando. ¿Qué nos falta por hacer? Usamos una de las reglas de la raíz, de la potencia de igual base. ¿Ya? ¿Y qué quedaría? X más un medio. 2 es igual a X más Ya está tratando de ocupar la misma base, pero aquí la operación que tenemos entre medio, en vez de ser una multiplicación, es un igual. Entonces, si quisiera ocupar la propiedad que tú me dices de sumar los exponentes, tendría que haber un por entre medio. Pero como no hay un por, tengo un igual, entonces
recordemos lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué hacíamos cuando teníamos esto así, la clase anterior? Ahí se igualaban los exponentes. Eso, se igualaban los exponentes. Entonces, tenemos la misma base. Ya no olvidemos que estamos calculando acá en el exponente tenemos nuestra incógnita. Entonces, tenemos la misma base, podemos llegar y tomar nuestros exponentes. El x sería igual a 1/2. Y ahí está lista nuestra respuesta. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya, estamos casi. Vamos con el último, la definición. ¿Cómo quedaría? X elevado a 2 es igual a 1/9. X elevado a 2 es igual a... me equivoqué. Perdón, antes lo arreglo. Ahí sí, igual a 1/9. ¿Cómo resolvemos esto? Si se les ocurre cuánto es X, díganme nomás. De ahí descubrimos cómo supieron eso. Yo creo que podría ser 3. Ya. ¿Un 3 por qué? Porque en la fracción se podría aplicar la propiedad del exponente negativo para que quede 9. O algo así, si no es así. Ya, o sea, el 3 aparece porque hay un 9 ahí. Nosotros sabemos que 3 al cuadrado es igual a 9, pero lo que nos está aquí cambiando las cosas es que ese 9 está en el denominador. Y nosotros no estamos trabajando con los exponentes, sino que estamos trabajando con las bases. Así que la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué número tengo que elevar al cuadrado para que me dé un 9? Si fuese solamente 9, sería 3 elevado al cuadrado, me da 9. Pero como es un 9, ¿a alguien se le ocurre cómo quedaría la respuesta? Entonces sería 1/3. Ya, muy bien. Sería 1/3. Porque nuestro 9 está en el denominador, así que tal como lo dije antes, nuestro 3 también tiene que estar en nuestro denominador. ¿Qué es lo que estamos utilizando acá? Podemos resolverlo tal como resolveríamos una ecuación, ¿ya? Nosotros para resolver una ecuación lo que hacemos es dejar a nuestra x sola, ¿ya? Nuestra x acá tiene un elevado al cuadrado. Así como si te está sumando un valor, nosotros tenemos que sacarlo de ahí restando ese valor. Si está multiplicando un valor, nosotros sacamos de ahí dividiendo ese valor. En la operación contraria a elevar es sacar raíz, ¿ya? Entonces, nosotros podemos calcularlo pensando, ¿a qué número tengo que elevar a 2 para que me quede 9? Pero justamente esa pregunta es la raíz cuadrada. Entonces, el cálculo que estamos haciendo ahí es sacar la raíz cuadrada de 1/9. Ya, y aquí podemos aplicar las propiedades de las raíces. Las propiedades me dicen que la raíz yo la puedo repartir en numerador y repartir en denominador. Y la raíz de 1 es 1, la raíz de 9 es 3. Entonces, lo que tenemos que aprender de acá es que la operación contraria de elevar al cuadrado sería sacar la raíz cuadrada. Si fuese elevar al cubo, sería sacar la raíz cúbica, y así con el índice que aparezca en el elevado. Entonces, para poder sacarle una ecuación, quedaría la operación contraria, que sería la raíz cuadrada. Ya, quiero que miren estos 3 ejercicios que acabamos de hacer. Tuvimos que resolver cada uno de una manera súper distinta. ¿Por qué? ¿Por qué quedaron tan distintas las ecuaciones que teníamos que resolver? Miren las ecuaciones Porque, originales. Dele no. porque en la primera solamente teníamos que sacar el resultado y después en la segunda solamente el exponente y en la tercera la base. Ya, perfecto, debemos calcular distintas cosas. En la primera, el resultado, en la segunda tenemos que calcular el exponente, y en la tercera teníamos que calcular la base. Ahora, mirando, bueno, que se puede ver eso también en la, me imagino que eso lo dijiste mirando la parte que ya teníamos
la potencia. Ahora mirando la parte que está los logaritmos. En la primera, en la segunda y en la tercera, ¿dónde están nuestra incógnita? ¿Qué es lo que teníamos que calcular? El exponente. Dependiendo de cuál. Mirando los logaritmos. En la primera, ¿dónde estaría nuestra incógnita? ¿Cómo se llama esa parte donde está la incógnita? El argumento. En el argumento. ¿Ya? Entonces, en la primera teníamos que calcular nuestra x en el argumento. En la segunda, ¿dónde estaba nuestra x? El logaritmo. Ya, en el logaritmo. ¿Y en la tercera? La base. Ya, entonces perfecto. En nuestras tres preguntas teníamos nuestra incógnita en distintos elementos de nuestro logaritmo. Ya, ustedes, ¿cuál creyeron que era el más fácil? ¿Cuál creen que es el más difícil? El más fácil era el primero. Ya, de todas maneras, el primero sería el primero el más fácil porque era llegar y calcular una potencia, que eso lo sabemos hacer. El más difícil. Profe, a mí se me complicó mucho ser el último. Ya, el último es que además el último tenía otra cosa que lo complicaba, que era que tenía una fracción. No necesariamente tener una fracción. Ya iba a depender del ejercicio como sea, pero quizás estaba entre el B y el C, ¿cuál era el más difícil? Lo que sí quiero recalcar es que en el B, como el resultado es, o sea, como el logaritmo es mi incógnita, me va a quedar siempre una ecuación exponencial, que es lo que vimos en la clase pasada. Lo voy a anotar acá al ladito para que no se nos olvide. Ecuación exponencial. En la primera siempre vamos a tener que calcular una potencia y en la última siempre vamos a poder utilizar una raíz para poder calcular el resultado. Ya, no nos queda mucho tiempo, así que voy a seguir avanzando a nuestro ejercicio 3. Ahora vamos a aplicar nuestro logaritmo en un contexto, pero es igual a lo que teníamos antes, solamente vamos a tener que identificar dónde colocar nuestro valor. Dice, el pH de un líquido corresponde al grado de acidez que tiene y depende de su concentración de iones C mediante la siguiente fórmula. El pH es igual al logaritmo de 1 partido por C. ¿Cuál es la concentración de iones de un líquido con pH igual a 3? Ya, nos preguntan por la concentración de iones, nos dan el pH. ¿Cómo empiezo a resolver este ejercicio? Nos dicen que el pH 3 es 3. ¿Cómo puedo utilizar eso? ¿No? ¿Nadie? O sea, primero es reemplazarlo. Ya, reemplazamos. Entonces, en vez de escribir el pH, vamos a escribir el 3. Y ojo que decir que pH igual al logaritmo de 1 partido por C es lo mismo que decir el logaritmo de 1 partido por C es igual al pH, ¿ya? Porque esa forma la vamos a utilizar, por ejemplo, igual lo ponemos al lado derecho. El valor que es igual al logaritmo lo ponemos al lado derecho, ¿ya? Solo por eso, para que se nos sea más fácil ocupar la definición. Entonces reemplazamos el pH por el 3 y nos queda de esta manera. Ahora les tengo una pregunta. Si es que nos dieran la concentración de iones, ¿dónde reemplazaría el valor? En este caso nos daban el pH y reemplazábamos al otro lado del igual el pH, ¿cierto? El valor 3. Pero si nos dieran la concentración de iones, ¿dónde reemplazaríamos el valor? En C, ahí en el denominador. En C, en el denominador. Muy bien. Resolvamos este logaritmo ocupando la definición. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría con la definición?
¿No? ¿Nadie? ¿Qué les complica? ¿Por qué no pueden expresarlo con la definición? ¿Qué complica acá? Profe, no tiene base. Ya, no tiene base. ¿Qué pasaba cuando no tenía base? ¿Cuánto era la base? Era 10. 10. Ya, ahora sí. ¿Cómo quería expresado con la definición? Quedaría 10 elevado a 3 es igual a 1 partido por c. Perfecto. 10 elevado a 3. Recuerden que el 10 es la base, entonces ese me queda como base de la potencia. El 3 sería mi exponente y me queda igual a 1 partido por c. Ya, empezamos a resolver esta ecuación. Ya, se queda un poquito complicado porque nos aparece el c en el denominador, pero justamente queremos deshacernos de esa c en el denominador y la vamos a subir, la vamos a dejar en el numerador. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a cambiar de lado la c. Está dividiendo al lado derecho, así que vamos a multiplicar por c en esta igualdad para que me quede al lado, bueno, estaba al lado izquierdo, perdón, lo dije mal. Está al lado izquierdo dividiendo, entonces voy a multiplicar por c para que me quede al lado derecho multiplicando. Y quiero dejar la c solita, entonces al tiro voy a cambiar también el 10 elevado a 3 hacia el otro lado. El 10 elevado a 3 estaba multiplicando, así que me va a quedar dividiendo al otro lado. Ya, ahí viene cómo quedaría. Entonces, ojo, el c estaba dividiendo al lado izquierdo, no, al lado derecho, lo estoy diciendo súper mal, creo. Sí, el c está al lado derecho dividiendo, entonces lo cambio al lado izquierdo multiplicando por c. Y después ese 10 elevado a 3, que está multiplicando, lo cambio de lado dividiendo por 10 elevado a 3. Entonces, se dan cuenta, se cambiaron de lugar el c con el 10 elevado a 3. Y aquí tenemos todos esos resultados. ¿Qué significa? Primero, si está en el denominador, recuerden que lo podemos escribir con un exponente negativo. Entonces, esto también lo podemos escribir como 10 elevado a menos 3. Y si calculamos ese 10 elevado a menos 3, nos da 0,001. Y eso es como la notación científica que me decían antes. Es correr la coma, esa cantidad de espacios hacia la izquierda. También lo podría escribir como ahí. Y después calcular esa división. Y ahí estaría el resultado. Ya, ¿dudas con esto? ¿Algún paso que quieran que repita? El último, profe, porfa. Ya, este paso de acá, lo que estoy haciendo es, lo voy a escribir mejor, voy a multiplicar por c, para que ese c me quede al lado izquierdo multiplicando, porque no puedo calcularlo si me queda dividiendo. Entonces me va a quedar 10 elevado a 3 por c igual a 1. Entonces ahí subí la c, ya no tengo problemas con eso, lo que tengo que hacer ahora es dejar la c solita, para eso saco ese 10 elevado a 3, como está multiplicando, para poder sacarlo de ahí voy a dividir en 10 elevado a 3, y ahí me queda la fracción que habíamos visto al otro lado. Entonces si está dividiendo el c, lo tengo que sacar de ahí de dividiendo, si no me va a costar mucho calcular el valor. Y al final lo que pasa es que se cambian de lugar el c con el 10 elevado a 3. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, gracias. Ya, veamos entonces la siguiente, en que es un ejercicio súper parecido, pero como dije de ejemplo en el otro, acá nos dan la concentración. Nos dicen que la concentración es 0,1. Entonces, ¿cómo resuelvo este ejercicio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero reemplazar el 0,1 por la C. Reemplazamos la C por el 0,1. Ya, y nos queda de esta manera. El pH es igual al logaritmo de 1 partido por 0,1.
Ese 1 partido por 0,1 nos complica un poco las cosas, así que vamos a arreglarlo para que nos quede números enteros o una fracción irreductible, y vamos a ver cómo nos queda, pero no quiero que me quede en una fracción un decimal, ya, eso es muy complicado, así que me deshago de ese 0,1 como denominador, y lo que vamos a hacer es escribirlo de esta manera, ¿ya? Entonces, ese 0,1 es un 10 elevado a menos 1. ¿Por qué? Si yo divido 1 dividido en 10, me queda el 0,1. Lo voy a escribir. Voy a escribir acá al ladito. Entonces, el 0,1 es igual al 10 elevado a menos 1. Veamos por qué. Díganme ustedes, utilizando las propiedades de potencias que vimos hace un rato y las hemos recordado, ¿qué significa ese menos 1? Como exponente, ¿cómo me quedaría? Quedaría 1 partido en 10 elevado a menos 1. Ya, que ya es solamente elevado a 1 porque una vez que ya lo pasa esta fracción, chao con el signo. ¿Ya? Es justamente lo que hace ese signo negativo, es que me lo deja como una fracción. Entonces, el 10 quedaría elevado a 1, pero elevado a 1 no me afecta en nada, así que me quedaría 1 partido por 10. Démonos un segundo para practicar esto porque sé que les complica harto, lo voy a hacer en esta esquina y voy a desordenarlo un poco, pero voy a hacer un cuadradito para que quede aparte. Si tengo por ejemplo, 8 elevado a menos 2, ¿cómo quedaría esto escrito como fracción? O sea, esto escrito con las propiedades de potencia. Quedaría 1 partido en 8 elevado a 2. Muy bien. 1 partido por 8 elevado a 2, que bueno, es 1 partido por 64. ¿Ya? Pero ahí no hay problema con eso. Perfecto. Ya, veamos otro ejemplo antes de seguir. 2 elevado a menos 3. ¿Cómo quedaría eso? 1 partido en 2 elevado a 3. Muy bien. Y eso es 1 partido por 8. Ya. Ahora voy a hacerlo al revés. Tengo mi fracción y quiero pasarlo al exponente negativo. Por ejemplo, tengo el 1 partido por 3 elevado a 4. ¿Cómo lo escribo eso? Quedaría 3 elevado a menos 4. Perfecto. Ya, uno más, y con esto lo hacemos 1 partido por 5. ¿Qué pasa con el 1 partido por 5? 5 elevado a menos 1. 5 elevado a menos 1. Ya, ¿se entendió mejor eso del exponente negativo? Sí. Sí. Vamos entonces, sigamos con el ejercicio. Ese era un apartado para que practicáramos lo del signo negativo. Entonces, en vez de escribir el 0,1, lo voy a escribir como un 1 partido por 10, y después ese 1 partido por 10 yo lo puedo escribir como 10 elevado a menos 1. Y de ahí ese 10 elevado a menos 1. Ahora yo tengo un 1 partido por 10 elevado a menos 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ay, no quiero... 1 partido por 10 elevado a menos 1. ¿Cómo quedaría eso? 10 elevado a menos 1. Ya está elevado a menos 1. ¿Qué es lo que cambiaría? Si lo subo, Quedaría positivo. perfecto. En el fondo quedaría como menos menos 1, porque cuando lo subimos, recuerden que le ponemos un signo negativo, pero este ya traía un signo negativo. Por ejemplo, en el 5 que estaba acá, yo le puse un menos 1 para subirlo, aquí le pondría otro menos a este menos 1, entonces me quedaría 10 elevado a 1 positivo. Bueno, y no lo voy a escribir todos los pasos para que no nos olvidemos, quedaría menos menos 1, que eso es 10 elevado a 1, que eso es igual a
10. ¿Se entendió ese paso? ¿O repito? Sí, se entendió. Ya, pucha, ahí puse encima del otro resultado. Ya. Voy a escribirlo. No quiero demorarme en borrar, así que voy a escribirlo acá abajo para que... Entonces, en vez de escribir el logaritmo de 10 elevado a menos 1, voy a escribir el logaritmo de 10. Y aquí tengo dos opciones para resolver este logaritmo. Puedo ocupar la definición. Vamos a ocupar primero la definición. Ocupemos la definición. La voy a escribir acá arriba. Ya. Primero, la base no aparece. ¿Cuánto es la base? Si es que no aparece. 10. 10. Entonces, ocupando la definición, ¿cómo sería? ¿10 elevado a x es igual a 10? Ya. 10 elevado a x, que sería el pH. Lo voy a escribir aquí primero el pH y después vamos a ver cómo queda. Así. Ya, yo borré el 1 que está elevado, pero la verdad es que me sirve dejarlo porque después vamos a tener que resolver esta ecuación. Entonces, con el 10 elevado a x igual a 10 elevado a 1, ¿qué utilizo para poder resolver eso? Hay que igualar los exponentes. Ya, muy bien, no se olviden que cuando mi incógnita está en el exponente, tenemos la misma base, entonces podemos simplemente igualar nuestros exponentes. Y me queda que el x igual a 1, que sería que el pH es igual a 1. Ya, ¿qué otra cosa podemos utilizar acá? Que me dije que una opción era utilizar la definición, y la otra opción es fijarnos en este logaritmo. Tenemos el logaritmo en base 10 de 10. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando tenía la misma base y el mismo valor dentro del logaritmo? Era igual a 1. Igual a 1. Entonces ahí directamente podríamos haber dicho esto igual a 1, por lo tanto el pH es igual a 1. Y listo. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. No. Va a haber un ejercicio parecido a esto también en la evaluación, así que es importante que lo sepas. Primero, para poder cerrar esta clase, cuéntenme, ¿qué aprendimos hoy? Los logaritmos. Ya, muy bien, los logaritmos, eso fue lo que trabajamos hoy. En los logaritmos, ¿es importante saber las propiedades de las potencias para poder resolverlos? Sí. Sí. ¿Se acuerdan de algún ejercicio en que ocupamos alguna propiedad o alguna propiedad que ocupamos de potencias en estos ejercicios? Con el exponente negativo, como ahora los últimos. Perfecto, de hecho creo que la que más Sí. utilizamos es esa del exponente negativo, pero también utilizamos la exponente como fracción. Acuérdense cuando teníamos una raíz, ahí también ocupamos el exponente como fracción. Pero sí, el exponente negativo sería un ejemplo. Ya, ahora, ¿cuál sería el valor del x en este logaritmo? El logaritmo de 49 en base 7. 2. Ya, ¿por qué 2? Porque 7 elevado a 2, 49. Ya, perfecto. Ahí lo que me Sí. está diciendo es la definición del logaritmo. El 7 elevado a 2. No sé si está. No, ya. El 7 elevado a 2 me da el 49. Que eso es ocupando la definición del logaritmo. El 7 me queda como base, el 49 me queda al otro lado del igual. Y aquí el exponente sería el x, que ya descubrimos que era 2. Ya, muy bien, entonces recuerden que después de cada clase tenemos una evaluación, tenemos la evaluación formativa 3, que es de logaritmos. Se las voy a compartir después el link con su profesora para que lo tengan,
Y recuerden que también está en la página del colegio, así que ahí se pueden meter para descargarla, para acceder al link en verdad. Recuerden que son evaluadas, así que es importante que las hagan, que vayan fijándose que respondan bien, que lo hagan con el tiempo suficiente, porque todo eso es evaluado. Y cualquier duda a mi mail. Mi mail es sfuentes@colegioalejandroflores.cl. Listo, con eso estaríamos entonces. Voy a dejar